El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Bienvenidos a una cita más de Protagonistas a través de Radio Los Lagos, 102.7 en Imbabura, 99.3 en la provincia del Carchi. En esta ocasión nos acompaña la economista Melba Silvana Cadena Lucero. Ella es viceprefecta de la provincia del Carchi. Entre sus títulos obtenidos están el de Magíster en Gerencia Empresarial con mención en Marketing, obtenido en la Universidad Tecnológica América con sede en Tulcán. También el título de economista que lo obtuvo pues en la Universidad Central del Ecuador. Bien, son las 11:06. Nos acompaña, como ya dijimos, la economista Melba Cadena. Ella es viceprefecta de la provincia del Carchi. Bienvenida, economista, ¿cómo está? Pues bienvenida también. Se ha dado un viajecito pues acá a la provincia de Imbabura, a la ciudad de Ibarra, para estar en nuestro programa. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los ciudadanos del norte del país, de Imbabura, de Carchi, que nos están escuchando. Así es. Ahora vamos a empezar pues con el tema económico que prácticamente ha azotado estos últimos meses. Este año 2015, pues que ya estamos próximos a despedir, no ha sido muy favorable para la provincia del Carchi, especialmente por el tema de la depreciación del peso. Cuéntenos, ¿qué ha pasado luego de la declaratoria de zona deprimida? Que esto sucedió en agosto ya, me parece que fue el 14-15 de agosto que se declaró zona deprimida. ¿Ha beneficiado en algo este tema a la ciudad de Tulcán específicamente, que es la que se ha sentido más azotada con el tema de la crisis económica? Bueno, Carlita, no es que la situación del país ha sido poco favorable, ha sido totalmente desfavorable para las provincias que estamos en la zona fronteriza con Colombia, igualmente con Perú se ha sentido con mucho más fuerza en la ciudad fronteriza de Tulcán por estar a tan solo 15 minutos de la principal ciudad colombiana, que es Ipiales, y como todos conocen, este ha tenido un impacto negativo en todas las actividades productivas que se realizan en Tulcán, principalmente el comercio, principalmente el transporte, el sector artesanal. Muchos de los servicios se han quedado sin clientes, están totalmente vacíos, han tenido que despedir a sus trabajadores, reducir sus ingresos las familias, y es una situación que realmente es ya desesperante en la provincia del Carchi y en la ciudad de Tulcán. El sector agrícola igual está afectado. Esto, como todos conocen también, generó el que los diferentes gremios se organizaran en un comité ciudadano, pidieron el apoyo y no podía ser menos el respaldo de la prefectura y de los alcaldes. Estuvimos unidos las autoridades locales y los representantes de los diferentes gremios. Se hizo un pliego de pedidos al gobierno nacional. Esto propició el que el 10 de septiembre el señor presidente de la República nos visite en la ciudad de Tulcán, y yo diría con la buena voluntad quizás de ayudar en algo a la reactivación productiva de la provincia. ¿Y se logró mejorar en algo con la declaratoria de zona deprimida, o aún falta por verse resultados, tomando en cuenta que pues estaremos prácticamente unos 3 meses con esta situación? Son prácticamente 3 meses y las medidas, los resultados han sido totalmente insignificantes. No se ha logrado en nada reactivar la actividad económica de la provincia. Se tomaron algunas medidas, como por ejemplo el no pago anticipado del impuesto a la renta, que en algún momento hasta había generado expectativa a nivel nacional, porque ya todos querían que se les exonere de este pago. Pero mire que salió el 10 de septiembre, se tomó la medida, hasta que esta se aplicaba ya llegaba el mes de noviembre, se terminó el año y la gente tuvo que pagar el anticipo del impuesto a la renta. ¿No se cumplió entonces? Luego se cumplió, pero luego decían que podían pedir la devolución. Ya. Pero ¿para qué pedir la devolución? Si ya llega el año 2016, que usted tiene que pagar declarar lo del 2015 y pagar el anticipo del 2016. Es decir, que la gente no solicitó la devolución del anticipo del impuesto a la renta, y esta medida no tuvo ningún impacto en apoyar a la difícil situación de los ciudadanos, de los productores. ¿Continúan los locales cerrados en Tulcán?
Continúan los locales cerrados y se siguen cerrando más locales. Es muy difícil cuantificar porque tampoco teníamos datos estadísticos iniciales de cuántos locales había. El sector informal es grande, todo el mercado popular que tenía una gran cantidad de comerciantes, ahí eran aproximadamente 1.200. Hoy se habla de que están entre 500 y 700 comerciantes sobreviviendo, ¿no? Que es la gente de Tulcán que estaba acostumbrada a tener su puestito de venta de ropa, de venta de comida, de electrodomésticos en el mercado, que no conoce otra forma de vivir, de trabajar, y que siguen teniendo su puesto de trabajo simplemente por no quedarse cruzados de brazo en sus casas. Ahora, una de las medidas también de solución, bueno, aparente solución que se podría dar, fue la línea de créditos que ofrecieron también de hasta de $20.000 para comerciantes y ciudadanos que puedan migrar de la banca privada a la pública. También se anunciaba que se dará un año de gracia, hasta 5 años de plazo para el respectivo pago. ¿Esta línea de crédito de pronto podría ayudar a favorecer de alguna manera a los comerciantes o no? Bueno, todas estas iniciativas son bien traídas, beneficiarían, ayudarían. Al inicio se hablaba de $20.000, que podía ser hasta 3 años de gracia, luego se rebajó a 1 año de gracia. No soy quizá la persona indicada para hablarle de cuántos han sido beneficiados, porque esa información la tiene el Banco de Fomento, que es a través de quien se está entregando el crédito. Pero facilitaría un poco la vida de los comerciantes. Facilitaría, pero según los datos que nos ha dado el señor gobernador, se han entregado alrededor de $2 millones de dólares, alrededor de 200 beneficiarios de estos créditos, frente a más de alrededor de 5.000 comerciantes que existen en la provincia. Haberles entregado a 200 es realmente el impacto mínimo, y mucha gente también iba con la expectativa de que le iban a dar $20.000, pero no es así. Pues le hacen un análisis de crédito de acuerdo a su capacidad de pago, les dan $1.000, $2.000, $5.000, y a la mayoría les niegan los créditos porque no están. O sea, no es como se pinta mucho el panorama. No tienen capacidad de pago. Además, en una situación económica tan difícil donde usted no vende, endeudarse también tiene un alto nivel de riesgo. Por eso siempre hay que hacer un llamado también a los comerciantes de mi ciudad, de mi provincia, a que al momento de endeudarse sean muy prudentes, porque la situación económica difícil por la que estamos atravesando no tiene visos de que se va a solucionar en el corto plazo. Entonces, ¿cuánto tiempo usted considera que esta situación cambiará? ¿Podría hablar de plazos o definitivamente no? Muy difícil, muy difícil. Vemos nosotros que en la economía del país hay ciclos económicos. Estamos hablando de que la última gran crisis que tuvimos fue la de finales de los 90, año con el cambio 98, 99, 2000, que obligó a la dolarización. Esos son prácticamente 15 años. Es decir, que podríamos estar pensando en que luego de 10 años se empiece a reactivar la economía del país. Que ojalá sea en un tiempo menor. Lamentablemente nosotros dependemos de circunstancias externas que no las podemos manejar. El país no ha logrado dejar de depender de los ingresos petroleros, este llamado oro negro, que creo que es lo peor que les ha podido pasar a los países, porque además de que ha sido el motivo para muchas guerras a nivel mundial, a nosotros nos ha obligado a depender de los ingresos petroleros, que, como decía, no podemos controlar. Entonces tendríamos que ver qué pasa con el petróleo. Leía recién que por los conflictos que están teniendo en Medio Oriente se explotaron algunos pozos petroleros. No sé si esto continúa así, podría haber una reactivación temporal del precio del petróleo, pero no quisiera que este incremento de precio sea a costa de vidas humanas. Así es, lamentable también lo que sucede. Ahora, en el tema de la frontera, usted nos hablaba también de la cercanía que existe entre Tulcán e Ipiales. Prácticamente estamos a 10 minutos, 15 minutos ya a lo que pasamos el puente de Rumichaca. ¿Se ha visto tal vez una reducción de visitantes ecuatorianos, compradores así ecuatorianos, que pasan la frontera hasta llegar a Ipiales? Por ejemplo, en agosto fue
fenomenal lo que sucedió, porque prácticamente hablábamos de $500,000 que habían ingresado ecuatorianos pues para hacer compras, etcétera, en el periodo del 10 de agosto. De ahí a esta parte, con tantas medidas que se han realizado, de pronto, aunque no se ve un impacto positivo totalmente en los comerciantes, se ha visto, pero de pronto reducir la cantidad de ecuatorianos que pasan la frontera por el tema del control, por ejemplo, que ahora también se da. Bueno, recuerdo que cuando fue el señor presidente, otra de las medidas que impuso fue el tema de que se cobraba las salvaguardias también a los productos que ingresaban por Rumichaca, que antes no habían estado cobrando y se dieron cuenta de que estaban cobrando, y esto redujo, creo que unas 2 o 3 semanas, la cantidad de ecuatorianos que visitaban la ciudad de Ipiales, incluso se van hasta Pasto, porque pensaban que ya no podían traer nada sin pagar salvaguardia, pero está vigente la canasta familiar, la canasta que es acuerdo binacional, está vigente desde hace muchos años, eso no ha cambiado, entonces los ciudadanos ecuatorianos pueden traer libremente hasta 4 salarios básicos unificados, libre de impuestos, sin pagar absolutamente nada, que sea para consumo personal, digamos así, es decir, ropa, alimentos, que no hasta tenga 4 salarios. Sí, eso. Entonces esto sí sigue vigente, pues los ecuatorianos seguirán viajando a comprar ropa, por ejemplo. Por supuesto. Algo de artículos personales. Sí. Por Hay ejemplo, una restricción a los equipos a los electrodomésticos. Electrónicos, sobre todo, ¿no? Electrodomésticos, creo que la ley dice. Por ejemplo, si quiere alguien traer un LCD de 40 pulgadas, que es lo que más se ve a veces también. Eso no lo puede hacer. Hay una restricción para equipos electrónicos, para celulares, tablets, computadores, pero los ecuatorianos nos damos la manera de traer estos equipos a través de la frontera. Y es desesperante también lo que conversábamos antes de iniciar el programa, que hay mucha gente que se va, por ejemplo, como aquí, qué sé yo, al Supermaxi, a una tienda, y simplemente se va a Ipiales para hacer compras, por ejemplo, que lo podría hacer aquí en su país. Se va, por ejemplo, a traer papel higiénico, el tema para lavar ropa, por ejemplo. O sea, son cosas que ya llegamos también a los extremos. Vienen familias de Quito exclusivamente para comprar, por ejemplo, en Alcosto, en Ipiales, ¿no? Así es, Carlita, es una situación, yo creo que también un poco atraídos por la novelería, por visitar la frontera, visitar otro país, familias enteras, sobre todo de la ciudad de Quito, van y hacen sus compras para el hogar, pero ya sin siquiera revisar los precios o medir qué es lo que están comprando, lo hacen simplemente por irse a pasear, irse a distraer, atraídos por el diferencial cambiario, que sí es muy alto. En estos se mantuvo, creo que unos 2 meses, alrededor de 2.640 pesos por dólar, pero en estos días está otra vez en 2.800, un día ya pasó la barrera de los $3.000 en la calle, y eso es muy atractivo, preocupante, y muy atractivo para los ecuatorianos también. Claro que en Colombia eso también tiene un impacto, porque alguien me decía, o sea, que los colombianos felices, digo, no tanto, porque allá también está habiendo un encarecimiento del costo de vida, hay un incremento de precios bastante considerable, mientras los sueldos en Colombia se han mantenido estables, congelados. Entonces también están sintiendo una crisis en Colombia, en el interior de Colombia. Claro que la frontera ahorita por las ventas están beneficiados. Claro, de pronto los comerciantes están bien, de pronto puede ser que el sector laboral esté un poco en crisis, se podría decir, pero en cambio los comerciantes pues están teniendo muchos clientes ecuatorianos especialmente, incluso puede ser hasta más que colombianos en el mismo Ipiales. Así es, Carlita, en economía también lo que unos ganan, otros pierden. Mire que en Tulcán quizás un sector que se ha beneficiado un poquito de toda esta situación es el de hotelería, transporte, restaurantes, porque con toda esta avalancha de ecuatorianos que visitan Colombia, muchos se quedan, duermen en Tulcán, porque claro, Colombia es un país con mayor riesgo. Y recuerdo también que cuando ya se anunciaban estas medidas, el sector también como que protestaba, el sector de transporte, el sector hotelero, bueno, decían, ¿y por qué si nos van a perjudicar? O sea, como que también se veían ellos perjudicados, era como algo que no tenía mucho sentido, ¿no? Pero también ellos reclamaron en ese momento. Cuando se puso las salvaguardias en Rumichaca se vieron afectados. Estoy hablando del transporte interprovincial, taxi, servicio público, pero otro sector que ha sido grandemente afectado por esta crisis es el sector del transporte pesado, que es la segunda actividad
en importancia en la provincia. Primero está la agricultura, luego está el transporte, luego está el comercio. Es decir, el transporte pesado del cual depende no solamente las familias de los dueños de los vehículos, sino una gran cantidad de estibadores, de gente muy, muy humilde se ha visto afectado porque no tienen carga. Uno de los actores más importantes cuando se conformó el Comité Ciudadano fue el transporte pesado, y quizás por la posibilidad que ellos tienen, yo que sé, de paralizar vías, de hacer una huelga, eso le dio mayor fuerza al comité y hizo que el gobierno le diera una mirada a la situación difícil que estaba atravesando la provincia de Carchi. Por eso un agradecimiento inmenso a don Jaime Bastidas, que es quien ha estado ahí al frente, siempre fortaleciendo, dando apoyo al comité. Algo se logró de las medidas que habíamos hablado. No son malas, ¿no? Porque algo, pero no son suficientes. Ha ayudado, pero si le ponemos de un 100% habrán ayudado en un 5%. Claro, ahora también estamos con esta situación de la medida de la canasta transfronteriza. Usted en algún momento, según declaraciones en nuestro periódico, decía que es una burla al pueblo del Carchi. ¿Continúa pensando eso? Mire, sí, porque al inicio se estaba hablando de que iba a ser una canasta de $20,000 semanales. Eso teníamos unas expectativas altas, y de que no haya restricción de productos. Luego, sinceramente, el comité pensábamos incluso que no la iban a dar, ¿no? Pero cuando la dieron, y en las condiciones que la dieron, es muy limitada, muy reducida, de acuerdo si es comerciante pequeño, mediano o grande, tiene un cupo. La mayoría están dentro del cupo de $9,000 aproximadamente, que pueden traer hasta junio, que ya se quitan las salvaguardias. Han hecho poco uso de esta canasta. Tanto así que únicamente de los 4.595, si no estoy equivocada, contribuyentes que serían beneficiados de la canasta, únicamente están 60, o no sé si aumentaron en estas últimas Se habla de semanas. alrededor de 100 comerciantes que hasta el momento Pero es han una traído. cifra, Es una cifra muy baja. demasiado pequeñita. Muchos comerciantes que tenían la expectativa de traer también van a ver y no aparecen en los listados. O se encuentra que tienen ciertos trámites que seguir, dificultades, como por ejemplo, si usted es un comerciante de ropa y quiere traer el cupo que tiene para traer televisores, tiene que actualizar su RUT diciendo que también va a traer televisores y hacer otras facturas. Es decir, se vuelve un trámite un poco engorroso, y la verdad que hasta a mí me sorprende que los comerciantes no hayan querido hacer uso de esta canasta. Incluso no están trabajando en el mecanismo que se había pensado, como lo decía el señor presidente, que traigan los televisores a Tulcán y los vendan en Tulcán al mismo precio que en Ipiales, para que los colombianos, los ecuatorianos, pero no vayan a Colombia. No, muchos de estos comerciantes se han convertido en comisionistas que le dicen al ecuatoriano: mira, yo tengo un cupo de televisores, vamos a Ipiales, escoge el televisor que tú quieras, sacas la factura a mi nombre y te voy pasando la frontera y cobro la comisión. En eso se ha convertido la canasta comercial. Lamentable. Entonces, muy poco impacto ha tenido también en ayudar a los comerciantes o al gran sector de la actividad económica que está decaída. Y en esta canasta, de pronto, no sé por qué razón, o si de pronto existe alguna prohibición, si se podría llamar de alguna manera. En la lista, por ejemplo, están electrodomésticos, están también limpiezas de hogar, en lo que es la canasta transfronteriza, aparte de automotores como llantas, por ejemplo, que es lo que también nos vimos afectados acá con la elevación de precio, que luego pues disminuyó en el tema arancelario. Pero no está el tema del calzado y los textiles. Esto, por ejemplo, es una falla muy grave de pronto en la canasta, porque si vemos que los ecuatorianos salen, por ejemplo, a comprar ropa, a comprar zapatos, además de televisores, entonces no estaríamos hablando de ningún beneficio. Bueno, los productos que están definidos en la canasta los definieron en COMEX. La lógica era primero poner los productos por los
que son más atractivos en Colombia y que por eso están viajando los ecuatorianos, como por ejemplo televisores, celulares. Pero también la otra reflexión que ellos nos decían que hicieron es proteger la industria nacional, es decir, aquellos productos donde tenemos una industria nacional que se está desarrollando y que podía ser afectada, entonces prohibir el ingreso de estos productos para proteger, digamos, la industria de calzado que hay en Ambato, que es fuerte. Se prohibió la importación de calzado, o la industria de textiles que tenemos en Atuntaqui, se prohibió el ingreso de prendas de vestir. Cuando estábamos discutiendo el tema de la canasta, les hacía una observación porque al inicio no estaban las llantas. Les digo, pero otro motivo por el que van a Ipiales es a enllantar sus carros. Dijo, sí, eso tampoco vamos a poner para proteger a la llantera. Pero finalmente luego pero legalmente ya apareció ahí en el listado. Porque hay mucha gente que va con sus, obviamente con su carro, con sus llantas viejas, pero les cambian Ipiales y viene con sus llantas nuevas, porque es algo difícil de controlar. O están también, decían, no sé si sería solo un rumor, de que incluso iban a poner algún sello, alguna cosa en las llantas para verificar que no hayan sido Es muy compradas. difícil de controlar. Y también, claro, uno debe ponerse del lado de las familias. Cuando iniciaba el año escolar, sobre todo, hay muchas personas que son empleados en el Ecuador y que con su sueldo a duras penas alcanzan a comprarle sus zapatitos nuevos para ir a la escuela a sus niños. Si con esa misma cantidad de dinero puedes ir a Ipiales y comprarle 2 pares de zapatos, yo no puedo criticar la decisión de ese padre de familia, porque lo que él está velando es por el bienestar de su hogar, y a la final lo que buscamos todos los seres humanos es el bienestar de nuestras familias. ¿Cuál es la expectativa que tienen para Navidad? Se viene ya una época, bueno, que desde ya la gente está haciendo compras. Hemos pasado por el Viernes Negro, por ejemplo, donde hubo muchos descuentos acá en la provincia de Imbabura. ¿Qué está pasando en Tulcán en esta etapa de que ya hay mucha expectativa por generar compras también? ¿Qué plan se está manejando para esta época? Mire, a pesar de que nos declararon zona deprimida, yo creo que el entusiasmo y las ganas de trabajar de los carchenses, de los tulcaneños, está vigente. Felicito muchas iniciativas de los comerciantes del mercado popular, donde están agrupados la mayor cantidad de comerciantes y que son gente de escasos recursos económicos. Ellos se han organizado, han hecho programas para realizar promociones, para hacer sorteos, han hecho hojas volantes invitando a que visiten el centro comercial y comparen precios, porque no todo está más barato en Colombia. Pedirles a los ecuatorianos que se fijen muy bien en qué es lo que están comprando. Es algo que ustedes también evidenciaron, ¿no? Si van a Ipiales, encontraban muchas personas o comerciantes ecuatorianos de Otavalo, de Atuntaqui, que pusieron su camionetita en el parque de Ipiales y vendían producto ecuatoriano, y lo vendían muy bien. Eso es porque sí tenemos productos que son más baratos que en el Ecuador. No hay grandes expectativas, la gente está muy preocupada. Siempre va a haber una ligera reactivación de la actividad comercial en diciembre, porque no todo el mundo puede correr a Ipiales. Además, mire, con todas las restricciones que hay para el ingreso hoy a Ipiales, es una ciudad que colapsó. Sé que los ciudadanos, los habitantes de Ipiales ya no saben cómo circular en su ciudad, la cantidad de basura, el desorden que hay, que ha motivado a que la alcaldesa ponga pico y placa para el ingreso. Desde el 2 de a diciembre Ipiales. justamente está esta restricción, se puede decir, del ingreso a través de pico y placa para todo vehículo, así ingrese de Ecuador, en este caso. Para todo vehículo. Esa medida, si bien es cierto, es una medida tomada por el departamento de Ipiales, las autoridades de Ipiales, pero disminuirá de alguna manera también el ingreso de ecuatorianos. Difícilmente, yo pienso que difícilmente, porque usted va a poder llegar hasta la entrada de Ipiales y ahí se van a instalar parqueaderos. De ahí usted va a poder tomar un taxi. Que es sumamente barato el costo también, $1. Va a dificultar un poquitito la actividad comercial allá, pero difícilmente, y con el diferencial cambiario tan grande que tenemos, las perspectivas no son muy alentadoras para Tulcán, para el Carchi, inclusive para Imbabura. Mire que
los principales proveedores del mercado popular de ropa eran las fábricas de Atontaki. Y yo sé que están teniendo serios problemas también en Atontaki, incluso en el centro del país, en Ambato, están teniendo dificultades porque las ventas que había en la zona de frontera han decaído totalmente. Entonces no es una situación... Ahora, no es tan fácil realmente. Ahora en el tema, por ejemplo, de la prefectura, yo recuerdo que el presidente cuando vino a la provincia del Carchi, que fue su segunda visita, luego me parece que fue en octubre, él, por ejemplo, ahí también como que responsabilizaba también a la prefectura, porque una de las competencias justamente es el fomento productivo. Él lo dijo muy claro: nosotros vamos a buscar soluciones, pero ojo, decía, el fomento productivo corresponde a la prefectura. Sí, qué buena pregunta, Carlita. Miren, en el mes de diciembre y enero se nos transfirieron algunas competencias, como la competencia ambiental. ¿Con cuántos recursos? 0 recursos. La competencia productiva, ¿con cuántos recursos? 0 recursos, contradiciendo lo que dice la Constitución, que dice que las competencias tenían que transferirse, pero con la asignación de recursos del gobierno. Nosotros asumimos la responsabilidad del tema productivo, así lo hemos hecho, hemos establecido programas que permitan cambiar un poco la matriz productiva que tanto se ha dicho ahora, yendo a poner valor agregado a los productos que mayor impacto podrían tener en la economía, propiciando la implementación de agrocentros, propiciando la capacitación para que mejoren la calidad de los productos que ya existen, por ejemplo, los queseros artesanales, los productos lácteos, es decir, impulsando y propiciando que mejoren los ingresos, sobre todo en el sector rural. Pero ¿con qué recursos que nos ha transferido el gobierno? 0 recursos. La asignación que nosotros tenemos es la asignación normal. El presupuesto del gobierno provincial es de alrededor de 15 millones de dólares que nos transfiere el gobierno, pero adicional no nos transfirió nada para el tema productivo. Hasta el momento tampoco tienen nada para eso. No, hasta el momento nada. A través del Congope se intentó, pero mire que también se politizan las instituciones y creo que muy poco se ha peleado este tema por las prefecturas. Es un reclamo que hay que hacer. Como que se ve mucho el tema político, se refiere a los partidos y movimientos políticos, porque tenía que verse peleado por las prefecturas. Mire que el tema del riego creo que había sido transferido hace unos 4 años. Teníamos la asignación a través de SENA. Usted envía los proyectos y le califican. Nosotros tenemos calificados los proyectos 2014-2015, son alrededor de 2,5 millones de dólares que hasta ahora no han sido transferidos, ni siquiera los del año 2014, es decir, proyectos de riego que en nuestra provincia son fundamentales para impulsar el desarrollo productivo en el agro, pero no nos han transferido los recursos. Entonces ahí a uno le da pena, pero ¿cómo uno implementa proyectos de riego que son costosos si no nos transfiere el Estado los recursos? Y para el próximo año se nos pone la situación más difícil todavía, porque la reducción del 12% que hablaba el Estado para nosotros significa cerca de 2,5 millones de dólares que nosotros no vamos a percibir, y eso va a tener un impacto en la posibilidad de hacer obras en la provincia. Así es, entonces el panorama un tanto desalentador, pero bueno, vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos con la viceprefecta de Carchi, Melba Cadena, a través de Radio Los Lagos. Son las 11:38. Continuamos en Protagonistas con la economista Melba Cadena. Ella es viceprefecta de la provincia del Carchi. Bien, conversábamos también del tema económico, ahora vamos también a tratar el tema político. ¿Cómo está la relación con la provincia de Imbabura? Hablábamos también de las relaciones que tienen pues en esta mancomunidad de la zona norte que se hizo y de la que justamente es presidente el prefecto de Carchi. ¿Cómo está el tema con Imbabura en cuanto a obras cuando tenemos comunidades que prácticamente se encuentran muy cercanas entre lo que es los límites especialmente de Carchi e Imbabura? Una de las estrategias que tenemos los gobiernos locales pequeños, sobre todo cuando hay falta de recursos, es firmar
acuerdos, realizar convenios con los distintos GAS que están dentro de la provincia, pero también con las provincias vecinas, porque eso nos permite hacer un uso más eficiente de los recursos. Hay una gran necesidad de puentes que permitan comunicar todas las comunidades que están en el río Mira, en la cuenca del río Mira, que todas ven al frente la carretera que ustedes tienen. Exacto, por ejemplo, se cruza el río y ya pasamos también a Imbabura. La aspiración de las comunidades del lado del Carchi es tener un puente que les comunique a esta vía, que les permitiría sacar con facilidad sus productos. Es así que, gracias a la buena relación que tenemos con la prefectura de Imbabura, un agradecimiento al señor prefecto de Imbabura, se firmó un convenio y se está ejecutando ya, se está construyendo un puente de alrededor de $600,000 que comunica a Chinandí con Rocafuerte. Hay otra aspiración, otro pedido que lo habían estado haciendo también en otra comunidad del lado del Carchi, que es Corazón de Mundo Nuevo, en el Boaltar. También desde muchos años han tenido la aspiración de un puente, los estudios están listos y creemos que va por muy buen camino la posibilidad de que en un convenio con la prefectura de Imbabura, la prefectura del Carchi y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que el gobernador del Carchi ha manifestado la intención también de sumarse a este esfuerzo, podamos construir otro puente que comunique a estas dos provincias. El 19 de noviembre también estuvo el señor prefecto de Imbabura en Tulcán, nos acompañó en la sesión solemne y ahí se firmó un convenio para la construcción de un proyecto de riego en San Jerónimo de Limonar. Este proyecto de riego también va a servir a comunidades que están tanto en la provincia del Carchi como en la provincia de Imbabura. Esos son los esfuerzos que se hacen conjuntamente para poder solventar las necesidades de los conciudadanos. Mire, otra fuente importante de financiamiento que hemos tenido la prefectura del Carchi, sobre todo hemos trabajado fuerte en eso, es cooperación internacional. En eso yo debo resaltar el trabajo del economista Guillermo Herrera. Él cuando inició su actividad en el gobierno provincial de Carchi, cuando era viceprefecto anteriormente, sobre todo fue quien fortaleció el trabajo de cooperación internacional. Hoy tiene muy buena relación con muchos cooperantes, iniciamos un importante proyecto con la Unión Europea, un proyecto de más es más eso de apoyo agrícola, ¿no? Euros. Están la mayoría enfocados al tema ambiental y agrícola. Ese es los lineamientos que también nosotros hemos establecido cuando van los cooperantes al territorio. No es que ellos nos imponen qué proyectos quieren, sino nosotros les decimos, estas son las necesidades que tenemos y bueno, ustedes en cuál de estas necesidades así podrían y si bien es aportar. cierto que la preocupación del tema comercial debe estar en una agenda muy todavía llena, aún todavía por definirse también, el tema agrícola ha dado mucho impulso a la provincia del Carchi. Por ejemplo, hemos visto que en zonas como San Gabriel incluso existe ya una industria de la papa, también existe la lechera, que si bien es cierto es algo privado, pero que también genera mucho trabajo para los agricultores, los ganaderos de la zona. Estos impulsos agrícolas y ganaderos también, ¿cómo benefician también a esta provincia? La principal actividad, como usted lo dijo, en el sector rural es el tema lácteo, es la ganadería, pero dedicada al tema lácteo. Afortunadamente, la industria láctea está bastante desarrollada en la provincia del Carchi, en manos privadas sí, pero está la industria lechera Carchi, está Floral, está el kiosco, que están abasteciendo el mercado nacional. Eso ha mejorado la demanda de leche, ha mejorado un poquito el precio que se paga por el litro de leche a nuestros campesinos. Claro que con la amenaza de que también venga leche de contrabando del lado colombiano y empiece a dañarle su mercado, pero creo que es algo que en algo se ha desarrollado, pero falta mucho por trabajar en el tema de la calidad de la leche que entregan los pequeños productores.
porque hoy la leche o el precio de la leche les pagan de acuerdo a la calidad, sobre todo a la limpieza que tenga esta leche. Entonces, ¿Y qué tal es la calidad de la leche carchense, de los ganadores carchenses? Es la mejor leche del país, es la que mayor nutrientes tiene. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en el manejo, en la manipulación de la leche, en que entre el ubre de la vaca, digámoslo así, y cuando ya entregan en las plantas industriales, esta tenga el sistema de enfriamiento adecuado para que lleguen mejores condiciones a la industria láctea y les paguen mejor precio a los productores. Y en esto, de por leche. ejemplo, la prefectura podría trabajar con los ganaderos para que ellos puedan tener un producto de calidad, ¿no? Se ha empezado ya varios programas, algunos también se ha hecho convenios con el Ministerio de Agricultura para ponerles, por ejemplo, tanques de frío y para darles cursos de capacitación en cómo deben sacar la leche de la vaca, ordeñar la vaca, es decir, que mejore la calidad de la leche en la finca para que ellos puedan ganar mejores precios. Se ha trabajado bastante también con los queseros artesanales, es una industria muy importante. Felicitar a muchos de ellos que hoy las exigencias de calidad que tienen, los estándares de calidad que les exige el ARSA son fuertes, pero muchas de estas industrias, alrededor de 30, ya han pasado estas exigencias de calidad, ya tienen todas las normas de calidad. Eso ha hecho también que el queso del Carchi, el queso amasado, se posicione ya a nivel nacional, está mejorando sus ventas, pero aún queda mucho por hacer. El trabajo en mejorar la calidad de los productos tiene que ser permanente. El tema de la papa, que usted también lo había comentado, la principal actividad agrícola en la parte alta, en la zona fría, ese es un tema muy, muy difícil, sobre todo por el problema de la comercialización, de la variación de los precios. Un ofrecimiento que también se había hecho por parte del señor presidente, sin ponerse en contra del presidente, sino simplemente él dispuso que se entregara semilla certificada al CASI, pero hasta ahora no se ha recibido un tan solo quintal de semilla certificada, porque eso ayuda a que se mejore la productividad, el rendimiento y la calidad de la papa. Se han hecho los acercamientos con el Ministerio de Agricultura, pero ellos reconocen que el INEAP no tiene papa certificada disponible, pero eso se ha convertido en un problema, en una traba para nuestros papicultores. Y ahora, por ejemplo, también el tema de la comercialización. Se hablaba, por ejemplo, de la exportación también de la papa carchense, pero con estos problemas puntuales, esto podría de pronto no cumplirse, no desarrollarse. Aún no existe un programa para exportación de papa. La papa que existe en Holanda, en otros países, aún el precio es mucho más bajo, no podemos todavía competir. Lo que nosotros necesitamos primero es mejorar el sistema de comercialización dentro del país. La mayoría de nuestros papicultores entregan en Quito, en el mercado mayorista, y ese mercado realmente es una mafia. Quien ha ido allá, yo también soy hija de agricultores, de campesinos, es terrible cómo abusan de los pequeños agricultores, los intermediarios en el mercado mayorista de Quito. Es terrible. Entonces, esos son donde tenemos que apuntar, donde tenemos que trabajar para mejorar el sistema de comercialización de la papa. Claro, y por ejemplo, se puede hablar de precios. Ahorita el precio, ¿cómo está? La demanda es fuerte, el precio bajo, ¿cómo está la situación? Los últimos días entiendo que ha habido una pequeña mejora en el precio de la papa, entre 18 y 20 dólares, dependiendo del tipo de papa, pero el precio mínimo es 17 dólares. Si vende por abajo de eso está perdiendo, y la mayoría del tiempo se han vendido entre 15 y 12 dólares, es decir, las pérdidas para el papicultor han sido grandes. Hay un ingreso alto de papa colombiana. El gobierno ha hecho esfuerzos en controlar el contrabando, pero yo creo que los esfuerzos que realiza son insuficientes frente
esta cantidad de comerciantes informales, llamémoslo así, que existen. Así es. Y en el ámbito político también, ¿cómo está la situación con los alcaldes de los diferentes cantones? Nos dicen, por ejemplo, que en el desfile del 19, solamente estuvieron 2 de los 6 alcaldes que hicieron presencia en el desfile del 19 de noviembre. Tenemos muy buena relación con los 6 alcaldes, tenemos muy buena relación con los 26 presidentes de las juntas parroquiales. Hemos firmado una gran cantidad de convenios con todos los alcaldes y con todos los presidentes de las juntas parroquiales. No estuvieron en el desfile, pero sí nos acompañaron en la sesión solemne, es decir, las autoridades del Carchi estamos unidas, hemos logrado hacer un trabajo conjunto, un trabajo coordinado, rompiendo las diferencias políticas y pensando solamente en el bienestar de los ciudadanos, de los habitantes de la provincia del Carchi. Ni pase con las autoridades locales. No. La alianza con Avanza también continúa, de pronto que ustedes participaron también en la alianza con este partido nuevo prácticamente. Se hizo una alianza para las candidaturas con algunos de los alcaldes, la de Espejo, Bolívar y Mira, con eso ellos hicimos alianza, la alianza se mantiene y más allá que una alianza hay un trabajo coordinado con los diferentes alcaldes, con el alcalde de Montúfar que pertenece a Integración Democrática, con el señor alcalde de Tulcán, que si bien es del Partido Conservador, pero hemos logrado firmar varios convenios y hacer un trabajo conjunto y coordinado. El hecho de que en Carchi, por ejemplo, no esté el partido de gobierno, el Movimiento País, liderando la cuestión política, ¿ha sido una desventaja de pronto para la provincia, para la ciudad de Tulcán? En el caso, por ejemplo, de obtención de recursos, de obtención de obras, ¿ha sido una dificultad eso? Sabe que sí, ha sido difícil. Quizás le ha faltado a la gobernación del Carchi el ponerse un poco más la camiseta del Carchi, un poco más defender los intereses de los agremiados, de las organizaciones, quizás a veces por defender un proyecto político, como dicen, ¿no? Que son soldados de la Revolución Ciudadana, se prioriza el proyecto político y no se prioriza lo que realmente quiere la gente. Quizás claro. Hoy muchos ecuatorianos, yo amanecí con un sabor muy, muy amargo, ¿no? Viendo cómo se hizo reformas importantes a la Constitución, se vulneraron algunos derechos como los de los trabajadores y quizás el procedimiento que se utilizó para hacer estas reformas no es el más adecuado, no es el más democrático. Hasta hoy la mayor expresión de democracia, con todos los defectos que tenga, es el voto directo del pueblo. Es el pueblo el que debe decidir si estas enmiendas eran, bueno, les dicen enmiendas, pero la mayoría dice que eran reformas, ¿no? Porque son cosas de fondo que se cambiaron, tenían que ser decididas por el pueblo, no por 100 representantes del pueblo que solamente pertenecen a un bando político, una ideología política. Entonces sí ha afectado el tema político. Ahora también recuerdo que alguna vez hablaba con el secretario de las Emplades, Jorge Martínez. Él me hablaba de algunos recursos que habían entregado a las provincias para proyectos, y justamente la provincia del Carchi era la provincia con menos recursos, que se eran como 50 millones de dólares, frente a Imbabura, que por ejemplo tenía más de 200 millones, a Sucumbíos, que igual la cifra era alta, a Esmeraldas, que también la cifra era muy alta. ¿Qué pasó con Carchi? Él decía, pues no han presentado proyectos, o de pronto no existen proyectos de mucha importancia para la provincia. Bueno, estas son las reuniones que tienen de gabinete zonal, donde las gobernaciones presentan y los ministerios presentan los proyectos. Así efectivamente esa fue una de las penas que nosotros tuvimos, porque a pesar de que en la prefectura de Carchi existe una gran cantidad de proyectos, hemos solicitado fondos para el tema vial, para el tema de riego, para el tema productivo, no se hayan presentado a las ejemplares a través de la gobernación o de los ministerios, y el Carchi se haya visto limitado en recursos. Hoy estamos declarados como zona deprimida, pero
muy poco eso ha servido, no hemos recibido como provincia recursos adicionales. Con preocupación nosotros vemos cómo la ampliación de la vía que estaba hasta Bolívar está paralizada. Los pobladores de la zona que se conoce como Junker están desesperados porque sus niños se están enfermando por la cantidad de polvo, sus cultivos están terminados por la cantidad de polvo. ¿Les han dicho ustedes por qué está paralizada la obra? Decían que de pronto sea una deuda que se mantenga con la empresa Panavial, que también es una de las ejecutoras de la obra. De manera formal no se nos ha dicho, informalmente a través de los medios de comunicación, eso lo ha manifestado el propio gobernador, que se estaría haciendo el pago a inicios del año a Panavial para que ellos puedan continuar con la construcción de esta vía, que debería haber estado terminada en febrero. Entonces, al parecer los trabajos se retomarían en el mes de febrero y eso está ocasionando serias dificultades a los habitantes de esta zona, sobre todo del sector de Junco. Entonces, hacer un llamado al señor gobernador, al Ministerio de Obras Públicas, a que se vea la manera de solucionar este problema lo más pronto posible. Y pues la vía, el contrato está hasta Bolívar, y yo me pregunto si algún día nosotros veremos ampliada la vía desde Bolívar hasta Tulcán. Somos la zona definida, hoy deberíamos tener prioridad en la inversión de los recursos, porque si hay crisis económica en el país o las medidas económicas que se adoptaron como las salvaguardias, yo insisto en eso, nos afectaron y nos golpearon más duro a la zona de frontera. Por eso hay una responsabilidad del gobierno de darle prioridad, pero con la asignación de recursos. Prioridad que al parecer solo está quedando en los papeles. Mire, yo digo, las medidas que el señor presidente las tomó en Tulcán, yo creo que fueron de muy buena voluntad, lo hizo así de corazón, pretendiendo ayudar, pero no han tenido resultados, no han tenido mayor impacto. Entonces, la deuda que tiene el gobierno con estos sitios olvidados, con estas provincias que somos muy pequeñas, que a lo mejor no damos muchos votos, pero que somos también ecuatorianos con muchas necesidades, la deuda aún está ahí. Aún está pendiente. Ahora, en el tema, por ejemplo, el Carchi, al ser zona frontera, también es golpeada por el contrabando. ¿Cómo se ha evidenciado estos últimos meses, este año, por ejemplo? Este problema sigue azotando por el tema de los subsidios que mantenemos con los combustibles, el tema del gas. Todavía aún sigue sufriendo la provincia del Carchi y la ciudad de Tulcán específicamente este problema. El contrabando sigue. El contrabando es, como le decía, a pesar de que se han aumentado las medidas de control, pero ha sido insuficiente para la cantidad de productos que ingresan de Colombia de manera ilegal. Y también es penoso porque, sobre todo a través de Agrocalidad, se ha puesto mayores controles a la comercialización de ganado y a la comercialización de productos agrícolas. Pero a quien le ha golpeado más estas medidas son a nuestros pequeños productores de ganado. Si hoy usted quiere en Tulcán llevar un chanchito a la feria del ganado, que queda a 2 cuadras de su casa, tiene que sacar un certificado de movilización con una gran cantidad de requisitos, incluido que usted tiene que tener un RUC o estar afiliado al RICE, tiene que tener ya la guía de revisión del vehículo, etc. Es decir, que esto a quien más ha golpeado es a los pequeñitos productores de ganado, de animales menores como chanchos, ovejas, que lo hacen en su mayoría las mujeres del sector rural y lo hacen solamente como medio de subsistencia para mantener a sus hijos, y a ellos es a quien más trabas se les ha puesto para que puedan comercializar sus animales. Y eso que están en el ámbito local, ¿no? Y por ejemplo en el contrabando, cuando hay mucha salida, por ejemplo, de combustible, el gas doméstico igual, ¿usted considera que ya debería eliminarse el tema de subsidios aquí en el país de pronto para un poco frenar este asunto?
La situación económica del país va a obligar a que se vayan eliminando los subsidios, pero tiene que ser una eliminación programada, una eliminación paulatina, una eliminación que no afecte al bolsillo de la gente más pobre del país. Siempre tendrá que haber medidas compensatorias para los más pobres del país. Hoy vemos cómo el gas subsidiado está sirviendo para que todavía la gente caliente las piscinas. Pues aquí mismo en nuestro país existe abuso y también sí, para sacarlo del país. Entonces esa será una medida que paulatinamente la tendrá que ir tomando el gobierno, porque los subsidios distorsionan la economía. Sigue el contrabando de combustibles. Veamos qué pasa con el tema del gas una vez que se implemente ya las cocinas de inducción, porque aún muy poca gente también ha comprado las cocinas de inducción. Eso como país va a ser bueno, pero miren, la frontera va a generar también un problema social grande, porque una gran cantidad de tulcaneños, de cachenses, está dedicado al contrabando del gas y la gasolina, y ese es un tema real, un tema que todos los conocemos. Y cuando ya no puedan realizar este contrabando, van a ser cientos, de a lo mejor miles de personas que van a estar en la desocupación. Entonces ese es un problema social que como autoridades y como gobierno lo debemos ir pensando y analizando para tomar medidas antes de que explote luego un caos social. Así es, y por ejemplo en el tema del contrabando también en octubre el presidente firmó el indulto para Fabio Guzmán, y pues más adelante fueron otras personas también indultadas. ¿Usted qué opina de esta acción que realizó el presidente, y si de alguna manera eso frenará de pronto para que los pequeños contrabandistas, porque me acuerdo eran pocos galones los de gasolina que él había contrabandeado, pero usted piensa que este tipo de medidas van a impulsar de pronto, van a frenar de pronto el tema del contrabando, o más bien van a aumentar? Porque van a decir, bueno, yo como llevo poquito, pues a mí me indultan y listo. Muy difícil analizar el impacto. Hubo un impacto, digamos, psicológico, a lo mejor positivo, porque también veíamos que a lo mejor personas que habían cometido sí un delito, ¿no? Pero no era algo así tan grave como para que los tengan 5 años presos, cuando nosotros hemos visto asesinos, delincuentes, gente que ha hecho abuso de los fondos públicos, pero por millones, y que están libres. Entonces uno ahí vio lo injusto de la justicia. Y la necesidad de reformar el Código Integral Penal, claro, en esos temas, de que ¿no? A lo mejor cuando se toman o se hacen cambios en la Asamblea Nacional no se revisa, no se analiza muy bien estos temas, y se levanta la mano así en bloque y están aprobados. Lo que pasó el día de ayer con la Constitución, yo quisiera saber si realmente meditaron nuestros asambleístas que votaron a favor de esas enmiendas, cuál era el impacto que iba a tener cada una de esas reformas. Así es, y finalmente, pues, ¿qué considera usted soluciones puntuales que deben desarrollarse en el Cantón Tulcán, en este caso, y en la provincia del Carchi en general, para un poco frenar los índices también de pobreza extrema y también para favorecer el tema comercial? Soluciones puntuales que podrían hacer desde la prefectura de pronto, además de las que ya están, zona deprimida, canasta transfronteriza, que no han dado muchos resultados. ¿Qué se debe hacer también, y cuál es el llamado a los ecuatorianos para que pues visiten Tulcán de pronto, compren en Ecuador y no traspasen la frontera? Primero, pedir al gobierno que se cumpla con lo que dice la Constitución, que nosotros como zona de frontera debemos tener un trato preferencial, que debemos, hoy que estamos como zonas deprimidas, tener una mayor asignación de recursos, que nos transfieran por lo menos los recursos que nos deben, como los del riego, para que nosotros podamos ejecutar estas obras que son prioritarias en la provincia, que aumente la inversión del Ministerio de Obras Públicas en vialidad, porque no tenemos nosotros los recursos suficientes para hacer eso. Que en Tulcán se establezca una zona especial de desarrollo donde tenga un tratamiento arancelario, tributario, preferencial, que nos permita ser
competitivo. ¿Una zona franca, una zona libre? Una más o zona menos franca o una zona libre, un puerto seco, que han sido planteamientos que han estado en el tapete desde hace muchos años, pero que no ha habido la voluntad política para implementarlos. Es decir, son muchas medidas que debido a la crisis estructural que tiene el país y coyuntural en este momento por la baja del precio del petróleo, sobrepasa la posibilidad de las autoridades locales de generar el dinamismo, el impulso que se necesita. Es un problema de país, no es un problema que tenemos en la únicamente la provincia del Carchi. No lo podemos solucionar todo, lo tenemos que solucionar aunando el hombro las autoridades locales y el gobierno nacional. Pues la voluntad política es muy necesaria entonces para solucionar todo este tema. Bien, ha sido un diálogo pues muy ameno, muy interesante con la viceprefecta de la provincia del Carchi, Melba Cadena, a través de 102.7 en la provincia de Imbabura y 99.3 en la provincia del Carchi. Son las 12 horas con 5 minutos, pues agradecemos la presencia de Melba Cadena acá en Radio Los Lagos. Agradezco mucho su invitación y los invito a que visitemos la provincia del Carchi, una provincia turística, una provincia hermosa, una provincia donde ustedes pueden disfrutar de muchas cosas junto a sus familias. Así es, pues a visitar la provincia del Carchi, pues nos queda 2 horas y media nada más para los ibarreños, pues una provincia muy fría también, pero también muy bonita, con muchos atractivos que hay por conocer y por descubrir también. Esto ha sido todo por hoy en Protagonistas. No se olviden el reprise de este programa a través de Radio Los Lagos este domingo a las 12 horas. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.